Hola, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Cuarto video, fibras nerviosas y nervios periféricos. Arrancamos. ¿Qué es una fibra nerviosa? Es el nombre que se le da a un axón o a una dendrita de una célula nerviosa. Los haces de las fibras nerviosas halladas en el sistema nervioso central a veces se denominan tractos nerviosos. También lo podemos llamar como fascículos o vías. Los haces de las fibras nerviosas halladas en el sistema nervioso periférico se denominan nervios periféricos. En las porciones central y periférica del sistema nervioso hay dos tipos de fibras nerviosas: las fibras mielínicas y las amielínicas. Vamos con las fibras mielínicas. Y antes tenemos que preguntarnos qué es la mielina. La mielina es una sustancia lipoproteica que recubre los axones. No forma parte de la neurona, sino que está formada por una célula de sostén. Los oligodendrocitos forman la mielina en el sistema nervioso central y las células de Schwann forman la mielina en el sistema nervioso periférico. Hay otra diferencia entre los oligodendrocitos y la célula de Schwann, aparte de que una produce la mielina en el sistema nervioso central y la otra en el sistema nervioso periférico, es que los oligodendrocitos pueden formar y mantener vainas de mielina hasta para 60 fibras nerviosas, mientras que en el sistema nervioso periférico solo hay una célula de Schwann para cada segmento de una fibra nerviosa. Entonces, para redondear lo que es la vaina de mielina, podemos decir que es una capa segmentada, discontinua, interrumpida a intervalos regulares por los nodos de Ranvier. Actúan como una especie de aislante en las fibras nerviosas y permiten mejorar y aumentar la velocidad del impulso nervioso. ¿Cuándo se forma la mielina? Se forma antes del nacimiento y durante el primer año de vida. En el sistema nervioso periférico, la célula de Schwann envuelve al axón. Es como que la célula de Schwann se va enrollando alrededor del axón. La membrana plasmática externa de la célula de Schwann va a formar lo que se conoce como mesoaxón, que va a sostener al axón dentro de la célula de Schwann. Se cree que luego la célula de Schwann va a rotar sobre el axón de modo que la membrana plasmática queda envuelta alrededor del axón en una espiral. En un comienzo la envoltura es laxa, pero gradualmente el citoplasma entre las capas de la membrana celular desaparece, quedando citoplasma cerca de la superficie y en la región del núcleo. La envoltura se vuelve apretada con la maduración de la fibra nerviosa. Algunas fibras nerviosas están rodeadas solo por unas pocas vueltas de la membrana, mientras que otras tienen hasta 50 vueltas. ¿Qué son las incisuras de Smith-Laterman? Son hendiduras o conductos diminutivos de citoplasma que permanecen permeables entre el citoplasma externo de la célula de Schwann y la vaina de mielina. Son importantes para la preservación de la vaina de mielina e incluso de la fibra nerviosa. Son conductos por los cuales se transmiten iones y otras sustancias necesarias para la preservación de estas. Como habíamos dicho, en el sistema nervioso central los que forman la vaina de mielina son los oligodendrocitos. La membrana plasmática del oligodendrocito se envuelve alrededor del axón y el número de capas determina el espesor de la vaina de mielina. Un solo oligodendrocito puede estar conectado con las vainas de mielina de hasta 60 fibras nerviosas. Por esta razón, el proceso de mielinización en el sistema nervioso central no puede ocurrir por rotación del oligodendrocito alrededor del axón como lo hace la célula de Schwann. Es posible que la mielinización en el sistema nervioso central se produzca por el crecimiento en longitud de la prolongación del oligodendrocito, prolongación que se envuelve alrededor del axón. Hay incisuras de Smith-Laterman en las fibras nerviosas del sistema nervioso central. Y acá vemos un cuadro resumiendo todo lo que estamos diciendo, la diferencia de la formación de mielina en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. Los axones más pequeños del sistema nervioso central, los axones postganglionares de la porción autonómica del sistema nervioso y algunos axones sensitivos finos asociados con la recepción del dolor son amielínicos. En el sistema nervioso periférico, cada axón indenta la superficie de la célula de Schwann de modo que se ubica dentro de una depresión. Hasta 15 o más axones pueden compartir una sola célula de Schwann, cada una ubicado en su propia depresión o algunas veces compartiéndola.
En algunos casos, las depresiones son profundas y los axones están incluidos profundamente en la célula de Schwann y forman un mesoaxón. Las células de Schwann se ubican próximas una de otras a lo largo de los axones y no hay nodos de Ranvier. En áreas donde hay sinapsis o donde se produce transmisión motora, los axones emergen de la depresión de la célula de Schwann a corta distancia, lo que les permite exponer las regiones activas y deja así al descubierto la región activa del axón. En el sistema nervioso central, las fibras nerviosas amielínicas discurren en grupos pequeños y no están particularmente relacionadas con los oligodendrocitos. Los nervios periféricos son los nervios craneales y espinales. Cada nervio periférico consiste en haces paralelos de fibras nerviosas que pueden ser axones eferentes o aferentes y pueden estar mielinizados o no, y están rodeados por vainas de tejido conectivo. El tronco del nervio está rodeado por una vaina de tejido conectivo denso denominado epineuro. Dentro de la vaina hay haces de fibras nerviosas, cada una de los cuales está rodeado por una vaina de tejido conectivo denominado perineuro. Entre las fibras nerviosas individuales hay un tejido conectivo delicado y laxo denominado endoneuro. ¿Para qué sirven estas vainas de tejido conectivo? Para sostener las fibras nerviosas y sus vasos sanguíneos y los vasos linfáticos asociados. Las fibras nerviosas periféricas pueden ser clasificadas de acuerdo con su velocidad de conducción y su tamaño. Bueno, acá tenemos un corte transversal de la médula espinal. Nervios espinales y raíces nerviosas espinales. Hay 31 pares de nervios espinales que salen de la médula espinal y atraviesan los agujeros intervertebrales o también llamados agujeros de conjunción de la columna vertebral. Cada nervio espinal está conectada a la médula espinal por dos raíces. La raíz anterior, que está en rojo en la foto, y la raíz posterior, que está en azul. ¿Se entiende, no? La foto, lo que es ventral es anterior y lo que es dorsal es posterior. La raíz anterior consiste en haces de células nerviosas que conducen los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central. Estas fibras nerviosas se denominan fibras eferentes o también fibras motoras. La raíz posterior consiste en haces de fibras nerviosas que llevan impulsos nerviosos hacia el sistema nervioso central. Estas fibras nerviosas se denominan fibras aferentes o fibras sensitivas. La raíz anterior y posterior se unen y forman lo que es un nervio espinal o también llamado raquídeo, que es mixto, sensitivo y motor. Luego tenemos los 12 pares craneales que abandonan el encéfalo y atraviesan los agujeros en el cráneo. Tenemos el nervio olfatorio, el óptico y el vestíbulo coclear, que son sensitivos, el óculo motor, troclear, también llamado patético, el alveus, también llamado motor ocular externo, el accesorio y el hipogloso, que son motores, trigémino, facial, glosofaringio y vago son mixtos, que son motores y sensitivos. Consejos que les doy: antes de estudiar bien pares craneales, estudien bien cráneo. Es muy importante para saber por dónde discurren todos los pares craneales. Y es muy importante saber el origen real y aparente de los pares craneales. El origen aparente es el lugar donde el nervio sale o entra en el encéfalo en la configuración externa. Y el origen real es donde se encuentran los núcleos de sustancia gris en la configuración interna del encéfalo. Luego tenemos los ganglios sensitivos de las raíces posteriores de los nervios espinales y de los troncos de los nervios craneales, trigémino, facial, glosofaringio y vago. Vago también se llama neumogástrico, eso me olvidé decirles. Tienen la misma estructura. Cada ganglio está rodeado por una capa de tejido conectivo continua con el epineuro y el perineuro del nervio periférico. Las neuronas son unipolares, ¿se acuerdan que son las que tienen una sola prolongación? Esa prolongación amielínica abandona cada cuerpo celular y después de un recorrido se bifurca en una unión en T, en ramos periférico y central. Cada cuerpo de la célula nerviosa está rodeado por una capa de células planas denominadas células capsulares o células satélites. Las células capsulares son similares en estructura a la célula de Schwann y se continúan con estas células a medida que envuelven las prolongaciones periféricas y centrales de cada neurona. Luego tenemos los ganglios autónomos que se ubican a cierta distancia del encéfalo y la médula espinal. Se los encuentra en los troncos simpáticos, en los plexos autónomos prevertebrales y como ganglios en las vísceras o cerca de ellas. Las neuronas son multipolares y poseen cuerpos celulares de forma irregular.
Las dendritas de las neuronas forman conexiones sinápticas con los axones de las neuronas preganglionares. Los axones de las neuronas son de tamaño pequeño y amielínicos y se dirigen hacia las vísceras, los vasos sanguíneos y las glándulas. El cuerpo de cada célula nerviosa está rodeado también por una capa de células aplanadas denominadas células capsulares o células satélites que ya nombramos. Bien, ¿qué significa plexo? Plexo significa red o entrecruzamiento. Los plexos nerviosos periféricos están compuestos por haces de fibras nerviosas. En su recorrido, los nervios periféricos se dividen a veces en ramos que unen los nervios periféricos vecinos. Si esto ocurre con frecuencia, se forma una red de nervios denominados plexos nerviosos. Tenemos el plexo cervical y braquial, que se ubican en la raíz de los brazos, y el plexo lumbar y sacro, que se ubican en la raíz de los miembros inferiores. Este cuadro está muy bueno porque nos muestra un resumen de todo lo que veníamos diciendo. Las fibras nerviosas morfológicamente se dividen en mielínicas y amielínicas, funcionalmente se dividen en sensitivas o motoras y según la velocidad de conducción y del tamaño se dividen en fibras A, B y C. Dentro de las A tenemos las alfa, las beta, las gamma y las delta. Las fibras A son grandes, son mielinizadas, conducen con rapidez el impulso nervioso, transmiten diversos impulsos motores y sensoriales y son más susceptibles a las lesiones por presión mecánica y por falta de oxígeno. Las fibras B son axones mielinizados más pequeños que las fibras A, conducen el impulso con menor rapidez que las fibras A y estas fibras cumplen funciones autónomas. Las fibras C son las más pequeñas, no son mielinizadas, conducen impulsos con mayor lentitud y tienen funciones autónomas y de conducción de dolor. Con respecto a la velocidad de conducción de una fibra nerviosa, podemos decir que es proporcional al área de sección transversal del axón. ¿Esto qué quiere decir? Que las fibras más gruesas conducen más rápidamente que aquellas que son de menor diámetro. En las fibras motoras gruesas, por ejemplo las fibras alfa, la velocidad puede ser de hasta 70 a 120 metros por segundo. Como ejemplo les puedo dar que en un segundo recorre más o menos la distancia de una cancha de fútbol, el impulso nervioso. Imagínense la velocidad a la que va. Las fibras sensitivas más pequeñas tienen velocidades de conducción más lentas. Ahí nos muestra el cuadro la velocidad de conducción de cada una de las fibras, el diámetro, las funciones, si tienen mielina o no, y la sensibilidad a los anestésicos locales. En las fibras mielínicas, la presencia de una vaina de mielina sirve como aislante, que es lo que ya habíamos dicho. Una fibra nerviosa mielínica solo puede ser estimulada en el nodo de Ranvier, donde el axón está desnudo y los iones pueden pasar libremente a través de la membrana plasmática entre el líquido extracelular y el axoplasma. El potencial de acción salta de un nodo de Ranvier al siguiente, y esto lo llamamos circuito saltatorio. Es muy importante entender esto de los nervios periféricos, de la mielina. Hay muchas patologías que vemos en neurorehabilitación que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el deterioro de la función de muchos nervios periféricos a la vez lo llamamos polineuropatía. Y una de las enfermedades que más vemos en kinesiología, en neuro, es el Guillain-Barré. También otra patología muy frecuente es la esclerosis múltiple, que es una enfermedad frecuente del sistema nervioso central que produce una desmielinización de las vías ascendentes y descendentes. Después más adelante nos vamos a meter en la neuropatología, pero bueno, es importante entender estos temas para poder saber cómo ayudar a estos pacientes. Muy bien, y llegamos al final. Un tema muy importante en nervios periféricos y fibras nerviosas. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande.